Así que ya sin más, vamos a empezar con el brujero, del cual hablaremos aquí Gaia y yo. The Witcher. Serie de super mega éxito de Netflix, así. A ver, tampoco voy a decir que no se esperara, porque la verdad es que le dieron bastante bombo, pero bueno, sí que ha tenido bastante éxito. Y de hecho está cerca de ser la temporada más vista de la historia de Netflix y por lo tanto uno de los mejores estrenos que ha tenido la plataforma. A pesar de esto, sí que es verdad que hay que decir que ha tenido una crítica bastante mixta, lo cual es un eufemismo para decir que ha sido algo mal, como la recepción de la crítica. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos a Henry Cavill, también conocido como Superman, en el papel de Gerardo el Magias, o sea, de Geralt de Rivia. Anya Charlotte haciendo como Jennifer, y Freya Allan como Ciri, y Joel Batty haciendo como Jaskier. Y protagonizan esta adaptación de la saga de libros de Andrzej Sapkowski, el cual seguramente he pronunciado muy mal, que es famosa, más que por los libros de relatos, por haber sido adaptada a los videojuegos pues, homónimos de la saga de The Witcher, que tiene 3 entregas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos un buen mix porque yo he leído... O sea, miento, esto lo he dicho muy mal, porque yo no he leído los libros, ni he jugado los videojuegos, simplemente he visto la serie. Aquí nuestra querida Gaia se leyó, creo que los libros, dos primeros. los que son de relatos, y vio la serie, pero no jugó al videojuego. Y Quoth, no sé si tú has llegado a jugar al videojuego. Pues de hecho jugué el primero y estoy a punto de terminarme el segundo. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos aquí como la perspectiva desde los distintos medios y de los tipos de público que puede tener esta serie, ¿no? Entonces, entonces, ya que los has leído, ¿no se puede explicar un poco tú cómo van los libros? A ver, es que yo también tengo un problema que es que los leí hace mucho tiempo y la fantasía épica a mí no me gusta demasiado porque tengo un montón de problemas con ella. Entonces tengo como muchas lagunas, fue como una noche de borrachera, ¿sabes? Entonces es como que hay muchas cosas que probablemente hable y no sean del todo ciertas, pero bueno, esto es como el nombre del viento, ¿vale? No se sabe cuán fiable es el narrador, pues yo igual. Vale, pues en principio, según tengo entendido, el Sapkowski, le voy a llamar Sapkowski. Pues el Sapkowski lo que hizo fue hacer lo que todo escritor ambiciona, pero que que casi ninguno se atreve, que es decidir dar rienda suelta a su imaginación y a sus personajes por medio de relatos. Y a partir de ahí fue construyendo lo que viene a ser la ficción que conocemos ahora como el brujero. Entonces, los relatos... Creo que son los 2 primeros libros, La espada del destino y el otro no me acuerdo, porque ya te digo que tengo lagunas. Como están basados en torno a los personajes, el espacio y el tiempo suelen cambiar, saltan y hacen cosas un poco extrañas, lo cual es bastante bien representado en la serie, porque la serie en principio creo que adapta el primer libro. Sí, no sé si en su completitud, pero sí que está basada en el primer libro. Y a partir de ahí luego creo que a finales de los 90 ya empezó a hacer novelas propiamente dichas. Dejó de experimentar y dijo, venga, va. Que será curioso ver si después, si en caso de la serie llegara ahí, si entonces empezará a seguir, digamos, una estructura más lineal o si seguirá teniendo líneas temporales ahí varias y demás. Pero bueno, que no estamos adelantando. A ver, entonces ya metiéndonos en lo que es la serie, de qué va esta wea, ¿no? Tenemos, como bien ha dicho Guy, aquí una fantasía épica medieval en la que básicamente un pobre señor autónomo va haciendo recados y trabajillos con su caballo sardinilla. Que no me está ching. No te metas conmigo. Entonces, este pobre autónomo es el brujero, el Witcher, el que no sé cómo lo tradujeron. ¿En español le llaman el brujo solo? En los libros. El brujo, que yo sepa. El brujo. Sí. Pero bueno. Eso, el Witcher, que es Gerardo el Magias de Rivia. Básicamente en este mundo los brujos, ya digo, es que distinguen entre brujos y magos, ¿no? Y sí que es verdad que en inglés la palabra Witcher es un poco distinta de Warlock, que sería la traducción más literal de brujo. Pero bueno, en cualquier caso, los Witcheros, o los Witcher, como les queramos decir, se diferencian de los magos en que sí que tienen un cierto poder, pero este es dado porque son mutaciones de un humano con magia un poco chunga, y que le hacen esto pues para que sea más fuerte y tengan cierto... Pero no se acaba de explicar bien el por qué se les hace esta cosa a ciertas personas o por qué se escogen las personas en la serie. En los libros me imagino que sí, en los videojuegos pues no lo sé, pero bueno. Pero esto se hace y ya está. Y también lo normal es que, o se dice al menos, que estos witcheros no sienten, no tienen sentimientos, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la serie vemos como Geralt claramente sí tiene estos sentimientos y de hecho, y esto tampoco es un spoiler, pero no es casualidad, sino que es porque él es, digamos, un brujero plus, ¿no? Y es por esto que los puede conservar. Y aún así, a pesar de todo esto y de que lo que hacen es ir de aquí a allá matando monstruos básicamente y acabando con demonios y cosas en plan bichos chungos, la verdad es que la gente les tiene bastante... No tirria, pero los tiene están bastante repudiados y bastante aislados porque son un poco considerados como algo raruno, como una otredad, en plan como un furrotaco, ¿sabes? Hay una cosa que la gente no le acaba de... desconfía y no la acaba de convencer.
Pero la serie no se centra solo en Geralt, sino que, como al estar basada en libros de relatos, como hemos comentado, la serie de televisión también sigue esta estructura y tenemos como capítulos que están basados en... O sea, como que la trama sigue a distintos personajes en distintos puntos temporales de su historia, ¿no? Entonces, otro personaje al que seguimos es el de Yennefer, que esta sí es maga, y que tras nacer deforme, acaba siendo reclutada por una escuela de magos, los cuales dicen que sacan o sea, aquí la magia en este mundo se basa en el control del caos. Que esto también no se acaba de explicar bien todas las implicaciones que tiene, y tampoco hace falta, o sea, simplemente dicen que aquí es donde viene la magia y ya está, ¿no? Entonces, esta señora Yennefer la lía muy parda y se acaba alejando de la congregación de magos en la que está, que es en plan como Illuminati, que van controlando todo el cotarro político del continente en el que están, y al final como no se acaba encontrando con Geralt y pues frungen fuertemente, lo cual... A ver, eso es un clásico de la Sí, fantasía épica, por eso- en plan, por eso- el personaje vagabundeando por ahí y hembra que se encuentra, hembra que profana, ¿sabes? Ah, bueno, en este caso también la Yennefer es bastante profanadora, ¿eh? O sea, Sí, eso es hubo cierto. una profanación mutua en este caso. Menos mal. Entonces, en cuanto al panorama político que van los magos aquí también un poco moviendo la mano que mece la cuna, vemos como el continente pues, está dividido en distintos reinos, ciudades, no queda muy claro si es realmente reinos o si son más un concepto de ciudad-estado con una esfera de influencia, pero bueno, en cualquier caso, que hay distintos reinos, sean del tipo que sean, y en un principio tenemos el poder político de la mano del reino de Cintra, que es la nación un poco eso, con más influencia desde un principio, y que vemos cómo se va desmoronando este poder en favor de Nilfgaard, que es un país del sur, el cual siempre ha sido un poco el hazmerreír. Se ven algunos comentarios acerca de que como los del sur son unos mierdes, pero que tras el auge de un culto místico comunista un poco extraño, acaba un poco ampliando su esfera de control y va conquistando un poco pues, los territorios cada vez más hacia el norte, ¿no? Entonces aquí es donde entra Ciri, que es la princesa de Cintra y nieta de Calante, que es la leona de Cintra y que es la reina actual, y que tras la invasión de la capital por parte de Nilfgaard, pues acaba teniendo que huir y salvar su maldita vida y salir a buscar a Geralt, que porque es su niña de la sorpresa, lo cual es algo que tampoco te explican o sea, con mucha profundidad en la serie. Te lo explican, pero es como rápido y si no te enteras, pues yo lo tuve que buscar después bien que era esto. Y básicamente lo de ser un niño de la sorpresa o lo de esto es una ley que hay en este país, ¿no? Que es que puedes reclamar la recompensa por sorpresa, lo cual es cuando le salvas la vida a alguien, te lo podría pagar en, pues no sé, dineros, en propiedades, en algo equivalente, en salvarte a ti la vida, pero tú, cuando alguien te salva la vida, puedes elegir la recompensa por sorpresa, lo cual es que cuando esta persona vuelva a su casa, aquello que encuentre que no se espera, pues pasa a ser tuyo, ¿no? Entonces, esto, como bien te dicen, puede que llegue y se encuentre que hay un perrito, puede que llegue y se encuentre que hay un tosho que no había crecido, un limonero que no estaba, que su mujer tenga un amante o lo que sea. Y esto, a pesar de que dicen que no es muy probable, en la serie pasa bastante, es que llegues y pues a la mujer está embarazada o ahí viene un niño. Claro, aquí como estamos en temática medieval, se entiende que la gente, esto pasaba mucho en tema de guerras y demás, cuando a lo mejor el hombre estaba alejado de su casa pues un tiempo prolongado, ¿no? Esto pasa a veces de que si llegas y es un niño lo que hay y no te esperas, ese niño pasa a ser tuyo y tú pasas a ser, pues digamos, su padre adoptivo, al menos su tutor legal. Su explotador. Y bueno, no sé si me dejó así alguien más. A ver, te Bueno. olvidas de la pieza principal del asunto, del jefe máximo absoluto, que es el Jaskier, que es el rey de los mamarrachos. Todos los mamarrachos nos vemos representados fielmente en él. Es, digamos, el compañero de aventuras de Geralt, es como el Sancho Panza del Quijote, digamos. ¿Quién le diera Sancho? También es verdad. Entonces es el típico personaje bastante cómico, que es un robador, vividor, ligón, mamarracho, que lo siguen en sus aventuras con la finalidad del salseo, para conseguir material para sus hits. Pagándole a Geralt, principalmente en difusión, porque lo que hace es popularizar su historia, incluso la de... Bueno, es que esto creo que es de los libros, pero la de Yennefer, por ejemplo, se populariza mucho en base a... En la serie creo que se centran más en que canta las canciones acerca de Geralt. No sé si ella canta alguna de Yennefer, pero bueno. No, pero no, es más que se centra en cantar la relación amorosa tormentosa de estos dos. Vale. Porque además es que esto es rollo de engancha, ¿sabes? Sí, pero Pues bueno, eso. si nos faltaba más confirmación de que Geralt es un autónomo, le pagan en difusión, así que... Bueno, y le pagan en difusión y estilo vagabundo del metro, porque le dicen que le echen una moneda, ¿sabes? La parte buena es que es una pieza central, a pesar de que es un alivio cómico, porque a pesar de lo frío que es Geralt, digamos, establece una relación que va más allá de ser simplemente, bueno, pues te aguanto, eres un mamarracho y te tengo pegado a mi culo toda la aventura. Debido a los sentimientos de Geralt, digamos que se desarrolla una amistad bastante
interesante. A ver, es una amistad que a veces Geralt supongo que se arrepentirá bastante porque este hombre solo te da problemas. Entonces llegará un punto en el que él estará hasta los cojones de él y dirá, ¿por qué me hice amigo de este plasta de los cojones? Pero bueno, se le quiere igual, es como un cachorrito, es tiernesito. Y nada, y lo bueno de ella es que también es que cumple el papel del espectador, digamos. Entonces... A ver, esta serie es lo que decía, va bastante de salseo, yo personalmente no me la tomo muy en serio. Entonces, Jaskier va pegado al culo de Geralt como la mayoría de Twitter, todo se ha dicho. Y, o sea, va viendo lo que está pasando y transformando lo que pasa en canciones épicas que se difunden por todo el continente. Y aquí yo creo que ahora que mencionas todo esto de no ser tan seria y demás, yo creo que también ahora aquí es un buen punto para hablar quizás de las críticas de la serie, de la cosa que... Ya no solo de las cosas, digamos, malas de la serie, que algunas tiene, sino también de lo que no es esta serie, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se estaba empezando a producir, empezaban el marketing, los teasers y todo esto, que se la decía como, oh, el nuevo Juego de Tronos y demás. Y me parece que la única relación que tiene con Juego de Tronos es la ambientación medievo fantástica, ¿no? Porque yo creo que dista bastante de la propuesta que te hace Juego de Tronos. Juego de Tronos yo creo que tienes una serie que habla de entramados políticos, de cómo el poder se va moviendo, de cómo van las cortes funcionando y demás. Mientras que aquí no existe un entramado político, está ahí, hay un mundo muy bien creado y muy vivo, y que lo percibes como tal, pero realmente se ve claramente en que el entramado político está muy relacionado con cada uno de los personajes, ¿no? Y como, pues, Ciri obviamente es la princesa heredera de uno de los reinos caídos, de cómo Yennefer está metida en al menos de refilón y en un principio en el culto este de magos que más o menos va moviendo, lo cual te acerca a ver también un poco de cómo... Pero bueno, tiene relación con uno de los personajes y el propio Geralt pues tenía relación con la princesa Calante y demás, o sea que lo que pasa no es que sirva solo para los personajes, también es algo interesante y demás verlo, pero sí que es verdad que tiene una relación con ellos, mientras que, por ejemplo, en Juego de Tronos era mucho más centrado en la vida, digamos, de la corte y de cómo todo el politiqueo y el movimiento del poder y cómo la gente se mueve por poder, ¿no? Un poco casi más en plan House of Cards, ¿no? Tenía este rollito, mientras que aquí es algo mucho más de aventuras y yo creo que también es por esto que se adaptó muy bien para los videojuegos, porque al final muchos de los relatos son el señor Geralt yendo a matar a un bicho por ahí. Son misiones. Sí, son misiones. Se adapta muy bien a videojuegos y por lo tanto en la serie yo creo que es muy interesante porque eso. A lo mejor no es seriedad lo que falta con respecto a Juego de Tronos, pero sí que es una propuesta distinta y que permite que sea un poco más como consciente de sí misma, ¿no? Y que te permita tener personajes, como hemos dicho, como Jaskier, que le sacan un poco de hierro al asunto y de solemnidad, ¿no? Entonces, aún así, una cosa que sí que hay que decir, y yo esto creo que es una crítica bastante fundada, es que el ritmo y la claridad narrativa no es el punto fuerte de esta serie, no. O sea, sí que es cierto que, en general, cuando tienes una narración que no sigue una línea temporal clara, de que va de A a B, sino que va dando saltos temporales, te lo va mostrando en distinto orden, siempre tienes que prestar un poco más de atención y demás, y siempre se hace un poco más confuso. Pero aún así, muchas veces en este podcast hemos hablado de otra serie, y mismamente Élite, que es la primera que se me vino a la cabeza, ¿no? Que te hace una narración fuera del orden cronológico que tú te vas montando el puzzle, y que sin embargo son bastante claras y te enteras bastante bien bueno, o te acabas enterando llegado el punto. O sea, hay otras series que controlan mucho mejor cómo se te da la información para que tú no sientas tanto que no te estás enterando de nada, sino que estás descubriendo la información según se te va dando. Mientras que aquí sí que hay un poco más de pérdida de control narrativo, me parece a mí, en cuanto a la información, y es muy fácil que, sobre todo si no has jugado a los juegos o no has leído los libros o no tienes ni idea de nada, que te sientas muy muy perdido en los primeros capítulos. Pero aquí hay dos opciones. Una, coger Google y estar con Google mientras ves la serie leyendo y tal, pero lo tendrás que parar cada 5 minutos. O, y esta es la opción por la que yo he tirado, es aceptar el caos. Y saber que, vale, habrá cosas de las que no te enteres, pero esto no es lo importante. O sea, del backstory ya te podrás informar después, de los detalles ya te podrás informar después, pero si vas siguiendo la historia llegará un punto en el que ya todo encaje. Y por eso animo a la gente, aunque se sienta un poco perdida, que como que intente superar estos sentimientos, digamos, y siga viendo la serie, porque, o sea, tampoco me gusta esto de no, los primeros capítulos son malos, pero después mejoran. No creo que sea tanto esto, sino que es más un aceptar que puede que no te estés enterando de todo, esta sensación es normal, y que no por ello te sientas como abrumado, sino que simplemente te centres en las relaciones entre personajes y demás. Y sí que es verdad que lo que podrían haber hecho mejor es
no tanto las transiciones entre las líneas temporales, cuando saltan al pasado y al presente y tal, porque una de las cosas que mola es irte dando cuenta, según va avanzando la serie, de cuándo estaba sucediendo cada cosa y de cuándo conoce a Jaskier pasa con respecto a cuando conoce a Yennefer y cuando conoce a Ciri y dónde está pasando cada cosa. Eso mola, irte dando cuenta, ir montándote la línea temporal, pero se podía haber hecho de una manera que resultara menos confusa al espectador, creo yo, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes, ¿no? De esto. Después, en cuanto a las cosas buenas... Bueno, hay una cosa que yo considero que es buena y que es que al menos a mi parecer la serie refleja bastante bien una cosa, que es uno de los temas que no es un arco de la serie en sí, digamos, porque los arcos de Geralt de Rivia se centran en las misiones y en las aventuras que le van sucediendo, pero digamos que es un poquito más sutil, más metido bajo tierra, digamos, que es el tratamiento de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, bueno, lo que hablaba Sergio antes de que los brujos son considerados otredades sin sentimientos y sin... Que no son humanos, básicamente, son mutaciones. En cambio, Geralt, como es un brujo plus plus, básicamente... sí que tiene sentimientos, y esto lo que hace es evitar que sea una máquina de matar, que es básicamente para lo que sirve un brujo, que es como el que te va a matar las cucas de casa, pero versión fornida, ¿sabes? Pues evita que sea una máquina de matar sin sentimientos que va a saco a una persona que, si bien es bastante reservada y es bastante recelosa con sus sentimientos, y de hecho a veces, precisamente por el entorno que tiene, duda mucho de qué tipo de sentimientos, que tengo sentimientos, no tengo sentimientos, y no sabe gestionarlos de alguna manera, porque cuando todo el mundo te dice que no tienes sentimientos, pues al final acabas absorbiendo parte de ese entorno. Entonces, lo que vemos mucho en la serie es cómo se va encontrando con animales, seres sobrenaturales que tienen que matar, pero no siempre se los carga. De hecho, es bastante común que no se los cargue, que diga, uy, es que este es benigno, o no hace nada, o lo que ha hecho es de importancia menor y lo voy a dejar marchar, etc. Y eso es algo que me parece que está bien representado, porque gira en torno a la temática de que ser humano, no ser tan inflexible, ser un poco más empático, digamos. Y de cómo muchas veces los límites de la humanidad, o de lo que... No tanto humano entendido como ser humano per se, porque incluso esto se podría ver como que a veces un poco, sobre todo en ficción y en fantasía, los límites son un poco más nublados, sino de que muchas veces te acaba recayendo en el tema de nosotros contra ellos, ¿no? Y de cómo muchas veces deshumanizamos a ciertos colectivos. O los consideramos menos y tal, y de esto se ve bien reflejado en este tipo de historias, y esto lo hace bastante bien. Lo cual también un punto a favor es, y esto es algo que a mí me ha gustado bastante, aunque me gustaría que hubiera más, es acercarte al folclore de Europa del Este, que está en un punto muy curioso y que me resulta muy interesante, porque tiene un toque exótico o raro o desconocido, a pesar de que, como sigue siendo europeo, sigues viendo muchas cosas en común con nuestra propia cultura y nuestra propia fantasía, ¿no? Entonces es algo que a mí me gusta bastante, aunque esto yo creo que es más como lo ha traído el Sapkowski ya en un principio a los libros, y luego esto ha derivado a las otras ficciones. Bueno, y obviamente yo aquí vengo a rajar, así que en plan, dejemos de darle jabón y procedamos a la rajación, que es que, a pesar de todas estas bendiciones que tiene este buen hombre, sigo considerando que muchas veces caen tópicos de fantasía épica TM señoril, ¿sabes? Que no me terminan de convencer, digamos. Los personajes femeninos, por ejemplo, están muy bien desarrollados, que ya es bastante más de lo que las fantasías épicas estándar, porque obviamente siempre habrá Tolkien. Bueno, ya, pues que Tolkien es del año de la pera, ¿sabes? Ese hombre era en plan misógino y racista, pero es que el entorno que le rodeaba era misógino y racista. Ya. Pero bueno, me refiero a que, quiero decir, que no es la típica cosa de espada y brujería que saque de una partida de rol y ya está, ¿sabes? Y soy yo en mi fantasía de hombre súper chetado, haciendo cosas de hombre súper chetado de mi partida. Sino que tiene más allá. Sí, ¿no? Y es algo bastante interesante. Otra cosa que a mí también me parece... Bueno, esto es más una cosa que he leído por ahí, que mucha gente alababa de la serie, y que a mí me parece que no es tan así, pero bueno, es la actuación de Henry Cavill como The Witcher, como Geralt de Rivia. Y no digo que sea mala, me parece que está muy bien también. Pero mucha gente decía, guau, es que la serie es un poco confusa y demás, pero la actuación del Cavill se la come. Y a mí me parece que sí que es cierto que Geralt lleva un peso muy grande a la hora de venderte la serie, pero me parece que no es tanto por la actuación de Henry, que, repito, no digo que esté mal, me parece que está bien,
sino que es más el conjunto de que su actuación está bien, con lo bien escrito que está el personaje y lo bien caracterizado que está, tanto en los libros como después en los videojuegos y después en la serie, y esto permea la serie de una manera que funciona muy muy bien. Y por eso digo que he oído mucho este comentario, a mí me parece que lo hay que matizar un poco y que no es tanto, porque al final es un personaje muy parco, que habla poco, y aunque creo que eso también lo que saber actuar, me parece que es como un poco la combinación de todo, de cómo está escrito y de cómo está adaptado a la pantalla, y luego el punto final sí que es como lo actúa nuestro querido Henry. A mí es que me parece que, bueno, por lo que vi en Twitter, que hay mucha suspicacia, digamos, que en el momento en que anunciaron la serie había como mucha desconfianza en torno a que Henry Cavill hiciese de Geralt. Y luego cuando lo vieron caracterizado dijeron, ¡wow! Sí, quiero esa mierda, lo compro. Y entonces a partir de ahí, digamos que me parece que su actuación fuera mejor o peor, habría perdido importancia en cualquier caso, a no ser que fuese nefasta. Ya, a ver. Que el personaje también hay que saber hacer un personaje de este tipo, porque un personaje del cual puedes hacer un vídeo recopilatorio como existe en YouTube, con creo que son 10 minutos de y fuck, porque es prácticamente las dos cosas que más dice, tiene sus complicaciones también. Pero bueno, Y en los libros que yo recuerde, era bastante común que el narrador te dijera, y entonces Geralt se cayó, o no respondió. o no respondió. Ya. No es el más hablador. Y ahora yo creo que el último punto que nos queda por tocar es, y una de las partes que yo creo que a nosotros más nos ha gustado de la serie, y también una de las razones por la que estás aquí, y es como, al menos si combinamos el ver la serie con cómo ha sido la reacción en las redes sociales y demás, esta es una serie que, ya digo, volvemos un poco al personaje de Jaskier, si te lo tomas desde ese punto de vista y demás, se puede disfrutar mucho, y todos los memes que se han salido y el se veía así los de gente que iba live tuiteando la serie según la veía y demás. Yo creo que hay mucha gente que se ha metido en aquel de salseo. Y repito, yo creo que el personaje de Jaskier ayuda un montón, porque le da como esa peca exagerada y le saca solemnidad en tanto a que puedes llegar a percibir todo lo que está pasando como una exageración. No tanto como una exageración, sino como una... Sí, vamos, que te imaginas un poquito rollo tragedia griega en el sentido de todo súper épico y súper gigantizado. Y después ves a Jaskier en mayas. Todo hipérbole. Sí, pero cuando ves cómo lo canta Jaskier es como que te das cuenta de esta, digamos, épica exageración y luego es la realidad. Y yo creo que ese contraste el que funciona muy bien. Y quiero decir, joder, la canción de Tosa Conti de Witcher, la cual ya habéis escuchado en la entradilla de música, yo la he tenido en la cabeza pues desde que ha acabado la serie hace un mes. Y creo que como yo, mucha gente... Hasta el propio actor que hace de Jaskier se le quedó pegada. Ya. Porque yo creo que es algo... Tiene estas cosas, estas pequeñas cosas que hacen que te sea memorable y que te saque... No necesariamente una sonrisa, también hay otras que son un poco más serias y demás, pero que tiene estos momentos que son interesantes y que creo que vale la pena, a pesar de que la presentación del mundo a alguien que sea ajeno puede que sea un poco precipitada o que podría estar un poco mejor hecha, ¿no? Y un apunte que quería hacer antes de acabar, y yo creo que esto es más pensando no tanto en esta obra en concreto, sino en lo que puede suponer de aquí en adelante a diversas otras obras que entren, y es que todos sabemos, en general, que el concepto de peli de videojuegos, un videojuego que se pasa a la gran pantalla, hasta ahora no ha acabado de funcionar bien del todo, ¿no? Super Mario, ¿qué más? Tomb Raider. Bueno, Tomb Raider puede que sea de las que mejor, ¿eh? Por Angelina Jolie, porque... Sí, no, incluso en el reboot este que han hecho no está tan mal. Este puede que sea uno de los buenos ejemplos, pero no sé. ¿Cuántas franquicias de videojuego han intentado sacar una peli y han fallado? No me olvido en absoluto de Mortal Kombat y no me olvido, por supuesto, de Prince of Persia. Sí, por ejemplo, dos buenos ejemplos, ¿no? De cómo no acaban de dar el salto. Y aún así, aunque luego las películas tengan un poco de éxito, como puede ser el de Tomb Raider, no es tan claro el círculo de feedback que hay entre ver las pelis, jugar a los juegos y qué te lleva a dónde. Si es que la gente ha ido a ver a la peli porque le gustan los videojuegos y la peli es un ejercicio de marketing para que juegues al juego. Aquí yo creo que sí que es verdad que los videojuegos de The Witcher habrán hecho que mucha gente que no de otra forma no lo hubiera hecho haya leído estos libros y se han hecho más famosos, pero no creo que haya sido un subidón tan grande como ha sido la serie para el videojuego, porque en la semana del estreno de la serie había más jugadores jugando a The Witcher 3 de los que hubo en la semana del estreno. Y esto es algo que no suele pasar. Y normalmente en un videojuego la semana en la que más gente está jugando simultáneamente es la semana en la que se estrena. O al poco de salir. Es cuando hay el pico de jugadores y después con el tiempo va bajando. Y estamos hablando de un videojuego que, si mal no recuerdo, es de 2015. Y que 5 años después del estreno, o 4 años y algo después del estreno, sea cuando se dé ese salto de jugadores y ese pico máximo, es claramente por la serie. Y esto quiere decir que
si bien hasta ahora en las películas no había funcionado, puede que hacer una serie en Netflix o otras plataformas, y esto vendrá más cosas detrás, sí que haga que la gente vaya a jugar los videojuegos, lo cual haga que muchas franquicias grandes que no tienen presencia en audiovisual, porque estoy pensando, por ejemplo, en Pokémon tiene una grandísima... Pero en Japón como más común hacer los animes, ¿no? Pero que se vengan a Occidente, sobre todo pensando en franquicias occidentales donde es menos común, y vean que es rentable si se hace bien hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que Netflix probablemente tengan ya varias de ojo y esto sea como el as que tenían que sacarse de la manga y lo que les faltaba en el currículum, ¿no? Es decirle, oye, sí, danos los derechos para hacer la serie de tu videojuego que vas a vender un montón y aquí está, lo hemos hecho con The Witcher, aquí está todo lo que ha vendido y todo lo que ha jugado. Y esto, la verdad, es algo que no es necesariamente bueno, no es necesariamente malo, pero que sí me parece que es interesante y que sí que espero que se anime a que más franquicias, o no necesariamente franquicias, pero más IPs de videojuegos y demás se atrevan a moverse en otros medios, porque a mí es algo que me gusta bastante cuando un mismo mundo, una misma historia y demás es atacada desde distintos medios, porque te permite acercarte a él, primero, permite acercarse a él a gente de distintos backgrounds y que prefieren las series a los videojuegos o los videojuegos a las series o a los libros o a los cómics. Y luego también te permite a ti, si te gustan varias de las cosas, que se te... O sea, acercarte a esa serie desde distintas perspectivas que no se podrían. Porque luego puedes hacer un libro es distinto de lo que puedes hacer en un videojuego y en un videojuego lo que pues, es distinto de lo que puedes hacer en una serie, obviamente. Y las series distintas de las películas. Entonces, no sé, en este sentido soy optimista y me gustaría que esto realmente tirara para adelante y que viéramos más cosas. Si tú Yo lo algún... único que pienso es que si lo de que es cierto que el Sarkozy vendió los derechos, o sea, vendió como los derechos de reproducción antes de sacar The Witcher 1, 2 y 3, porque pensaba que no iban a dar un duro. Si eso es cierto, ahora mismo estará en plan... No. Fuck. Bueno, que también hay que reconocer que los dos primeros juegos de The Witcher no tuvieron... Sobre todo el primero no tuvo tanto éxito. Y fue a partir del segundo y sobre todo el tercero que realmente la cosa repuntó y empezó a ser un juego más, digamos, entre comillas, de masas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que después... A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si fue el hecho, sí que ahora mismo estará un poco en plan mierda. Sí, yo lo leí por ahí, pero no sé hasta qué punto es verdad. No lo he confirmado, digamos. Bueno, y yo creo que hasta que me suene nuestro comentario, Quote, siéntete libre de añadir tu opinión acerca de la serie, de los videojuegos y de todo lo que quieras. Esto del último que hablabais, sé que sí que lo vendió bastante barato todos los derechos, Pobre diablo. porque parece ser que necesitaba el dinero urgentemente. No sé si era medio borracho o algo así, pero bueno. Joder. Le pega. Sí. Pero luego sí que pasó que al ver semejante éxito, sobre todo de lo que decías del tercero, digamos que pidió una renegociación de todo y parece ser que se llegó a un acuerdo. Uno con la parte de audiovisual Hmm. plenamente dicha, que pasó además, pero sí que sé que con los videojuegos sí que tuvo que llegar a un nuevo acuerdo con CD Projekt, que al principio pues le ofrecían una mejora y él no le veía suficiente y fue a los tribunales y al final pues consiguieron llegar a un acuerdo amistoso y demás. Y bueno, sí que es verdad que eso, a partir del segundo juego sí que fue cuando pegó el pelotazo, pero yo también incluiría el segundo en sí, porque el salto desde el primero fue bastante grande, pese que yo siempre me voy a acordar toda la vida de que el The Witcher 1 fue el juego que enterró a mi anterior ordenador. Asesino. Sí, sí, Claro, el brujero. sí, sí. Siempre, o sea, ese ordenador me acuerdo que me duró 10 años y reprodujo muchos videojuegos, pero es que este ni al mínimo me iba ya. Entonces este ya fue el que le pegó la estocada final. Y lo tuve que jugar muchos, muchos años después y de hecho, pues no hace tantos años que lo jugué. Y el 2 llevo un año intentando pasármelo, pero bueno, más por falta de tiempo y Ya. demás. Y por jugar bien, porque es un juego que es bastante exigente, mucho más que el primero, y tienes que dedicarle su tiempo y demás, y es complicado. El tercero a nivel de jugabilidad y demás sí que puede ser más accesible, más disfrutable y demás, pero el segundo es muy tocapelotas. Y nada, ya eso hablando un poco más de lo que viene a ser la serie. A mí, la verdad, la estoy viendo actualmente, voy por el sexto, séptimo, y la verdad, eso me está gustando bastante. Es muy lo que esperaba ver. Ya no, bueno, en el tema Jaskier,
tengo mis dudas porque al final el videojuego se centra en Geralt y va él solo y a Jaskier se lo va encontrando de vez en cuando, entonces sí que no contemplo yo este trato del personaje tan cercano a Geralt que es como decís, que es como su Sancho Panza y demás. Y en el juego obviamente no es así, te lo encuentras en las posadas y te da algunas misiones y poco más. Pero bueno, en lo que viene a ser lo que me esperaba yo de Geralt, para mí es... Uf, o sea, yo estoy viviendo casi un romance con este personaje porque es tal cual me lo Hmm. imaginaba y una cosa que para mí es brutal poder verlo en la serie y que he estado disfrutando en los videojuegos es el tratamiento de decisiones morales que tiene Geralt por el hecho de que, bueno, que para él, bueno, antes hablabais el tema del tratamiento de los humanos y de la humanidad y demás, y aquí podemos ver, por lo que he visto tanto en los videojuegos como en la serie, que los humanos son los más hijos de puta de todos. Sí, sí. Ujú. Probablemente. Y claro, a veces puede darse el caso de que un humano le diga, vete a matar al monstruo este y demás. Y dices que ese no es, en plan, no es un monstruo. En plan, igual tú eres más monstruo que él, ¿sabes? Hmm. Y esto en el último capítulo que he visto trata muy fidedignamente porque se encuentra con un bicho que lo único que quería era que le diesen de comer y demás. Y aparece un tío, digamos, la idealización del caballero y la Dalí Salvador, no sé qué, que va a cortarle la cabeza directamente. Y eso es Hmm. lo último que habría que haber hecho en ese caso. Uf, ese papanatas, Dios mío. Cada vez que me acuerdo de él me entra un odio visceral de estos. Y eso, sí que se puede ver que en varios capítulos pasan estas cosas, de que como que alguien le da una misión, pero luego resulta que el que le mandó la misión es el verdadero malo o el que tenía malas Hmm. intenciones realmente. Y, y eso pasa, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando le ordenan acabar con la chica esta, Sí. que al final, bueno, tiró un fuerte desenlace. Que por cierto, me enteré que esta misión, por así decirla, todo lo que conlleva, está basada. Es como una perversión del cuento de Blancanieves, por así decirlo. Y me Ah, pareció súper Puede curioso ser. que jugase con esos matices también. qué guay. Y nada, bueno, lo dicho, yo por mi parte, la serie en sí me está gustando bastante. Incluso, bueno, la actuación de Geralt, que reconoció en su Hmm. momento que era un viciado y que se había jugado los juegos y Sí, todo eso. sí. Pues bueno, yo creo que lo hace bastante bien. Pero en general creo que sí que es bastante de la tradición, digamos, popular, porque lo de los niños sorpresa, bueno, Hmm. Sí. lo de la sorpresa, que no me acuerdo ahora cómo se llama La ley de la exactamente. sorpresa, creo Eso, que la era. ley de la sorpresa. No estoy muy segura, pero juraría que existe más allá del universo de ¿Ah, Geralt. sí? A ver, quiero decir, es bastante. Quiero decir, conocéis el cuento de Rumpelstiltskin, ¿no? Sí. Es un señor que va pidiendo primogénitos. Hmm. Pues yo creo que al final sí que hay, en la tradición popular, sí que hay Ah, algo más allá de. Algo en lo que se ha basado este hombre para eso. Porque es bastante. Lo de pedir primogénitos o pedir cosas misteriosas es bastante común. bueno. Pues mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sobre todo primogénitos.